seguimos transitando estos últimos días del año, estos días 300, que tienen que ver con la generación de una nueva mentalidad. Es muy importante que usemos todo este desafío tan grande que pareciera que cada día es más desafiante, valga la redundancia, pero en esta realidad que aparenta es muy importante que no perdamos el foco y el enfoque, que no perdamos la referencia y los referentes. ¿Qué quiero decir con esto que parece un juego de palabras? Bien, el foco, puesto que esto realmente es una pelea, una lucha por tu conciencia, por tu mente y por tu conciencia, es muy importante que te des cuenta, que nos demos cuenta de dónde tenemos el foco, que estamos alimentando con nuestra atención, con nuestra mente, finalmente con nuestra propia conciencia. Porque esto tiene que ver con esto que nos quieren meter en el cuerpo, esto de la vacuna, y tiene que ver con toda esta tecnología que está siendo desplegada aparentemente para controlarte, para controlarnos. Todo esto que puede sonar a conspiración en realidad tiene bastante sentido, teniendo en cuenta que estamos en un momento, en este año estamos en un momento de inflexión, en un momento muy, muy importante, porque lo que vamos a determinar es el nuevo modelo de humano que se va a desarrollar en las próximas décadas. Y el nuevo modelo de humano, el nuevo modelo de sociedad, el nuevo modelo de civilización, tiene que ver con algo que parece ser que poca gente se ha parado a mirar, porque todos estos nuevos modelos, todas estas nuevas estructuras que se quieren implantar a través de toda esta suerte de ingeniería social, porque si observamos y atamos cabos, eventos que están perfectamente sincronizados a lo largo de cada uno de los países y de todo el mundo, en esta implementación de normativas, nueva normalidad, cuando observamos que se aplican al mismo tiempo en todos los países, en todas las naciones, solo significa una cosa, que los países, las naciones, perdieron su soberanía, porque no es normal cuando un país es dueño de sí mismo, aplicará unas normas, una normativa, tendrá una forma de actuar, tendrá una opinión y tendrá un referente distinto de otro país, lógicamente. Pero he aquí que hay un consenso antinatural. Todos los países aplican al mismo tiempo el mismo tipo de medidas. Quiere decir que están obedeciendo a un poder que está sobre ellos y lo hacen todos al unísono. Y ahora de lo que se trata es de los individuos de los países. Una pregunta casual. ¿Crees que eres soberano o soberana de tu persona? ¿Crees que puedes elegir, que tienes elección en todo este evento que está ocurriendo? Porque ahora se nos quieren implementar esto de las vacunas, en algunos países ya están empezando a ser obligatorias y se quiere incluso vacunar a las personas sanas, lo cual no tiene ningún sentido, pero a través de esta ingeniería social y este neolenguaje, muchas personas están siendo llevadas, convencidas, adoctrinadas y finalmente manipuladas para que sean de la opinión de que esto es justo y necesario.
Obviamente aquí no hay un margen de elección. ¿Y por qué está pasando esto? Bien, en estos días 300 es muy importante, vamos a elegir si lo que vamos a desarrollar es una mente-conciencia a través de una neuroconciencia. Y voy a explicar estas palabras. Vamos a elegir, de hecho lo estamos haciendo ya, si vamos a transitar todos estos desafíos a través de una mente-conciencia o lo vamos a transitar de una manera inconsciente. La persona que está en un modo inconsciente y actuando desde un programa, podemos decir, ¿no? La humanidad ha venido funcionando con esta psique tan interferida en la que lo que ha prevalecido es la astucia. El astuto ha tenido como único propósito de vida usar al otro para beneficiarse él, ¿no? Para tener ventaja, del tipo que sea. El astuto es una persona que en realidad no tiene o no siente vínculo con la especie a la cual pertenece. ¿Por qué digo esto? Porque de lo que realmente va ahora todo este asunto que estamos viviendo es de evolucionar como especie. El gran desafío, por eso digo que es importante no perder el foco, porque es muy fácil perderse en la marabunta de acontecimientos y la intensidad de los acontecimientos que están pasando ahora. Os recuerdo el vídeo del juego de ajedrez y todas las piezas del juego, ¿no? Cada una tiene como un rol muy determinado, pero es importante no disgregarse, no polarizarse, porque al fin y al cabo cada una de las piezas se mueve según su propia configuración y actúa y responde según esta configuración. Si las piezas del juego están en un modo, configuradas en un modo, como he dicho, interferido, inconsciente, automático, simplemente van a responder a ese programa. Ahora, todo este desafío que estamos viviendo tiene que ver, este momento tan importante y la intensidad de los acontecimientos están teniendo lugar por una razón, porque la especie humana necesita evolucionar. Y fijaros que digo evolucionar y no digo mutar. Y fijaros que digo evolucionar y no digo prosperar, porque no se trata ni de prosperar, ni siquiera se trata de mutar. El prosperar tiene que ver con una idea de prosperidad que se queda demasiado pequeña. O sea, si prosperar significa esto que nos han vendido de la sociedad del bienestar, que es básicamente acumular objetos o lujo o diversión o riqueza o fama, popularidad, etcétera, etcétera, esto realmente a la evolución de la especie, a la conciencia de la especie, no le estaría interesando para nada. Porque si prosperar significa destruir los recursos del planeta que nos sostiene, ahí hay una incoherencia muy grande. No podemos ir en contra de nuestro propio planeta porque es el espacio que necesitamos para existir. Es algo como muy obvio y sin embargo, visto lo visto, es poco evidente. Parece ser que es poco evidente, aunque es muy, muy obvio, ¿no? Entonces estamos ahora en momentos en los que todas estas obviedades necesitan ser vistas, reconocidas y asumidas. Para que la especie pueda llegar a evolucionar,
necesita darse cuenta de que todos los elementos de la especie tienen un vínculo y sobre todo tienen un interés común. Si el humano como especie, primero, si el humano no se reconoce como una especie de este planeta, cuyo desafío es generarse un propósito que sirva al propósito de su planeta y de todo su sistema, porque no olvidemos que somos un sistema solar y todos estos elementos estelares no son casuales y no dejan de tener su importancia, son muy importantes. Realmente estamos comenzando un tiempo en el que todavía no comprendemos la estructura espacio-temporal de la cual formamos parte, todavía no se entiende, pero es muy importante que en estos momentos nos demos cuenta cuál es nuestro lugar dentro de esta estructura, dentro de este sistema solar al cual pertenecemos. La astucia no nos va a salvar. El astuto no se da cuenta de su pertenencia a una especie y entonces actúa de manera separada, se siente separado, se percibe separado del otro, de los otros, incluso del propio planeta. Lo percibe todo como algo, como un recurso que puede utilizar, que puede usar en su propio beneficio, a una costa del perjuicio de los demás o del propio planeta o de lo que sea. Obviamente, esta mentalidad psicopática, esta mentalidad de psicópata o de sociópata, que podemos ver con bastante claridad que predomina en las instituciones políticas y económicas, pues esta mentalidad a lo único que nos va a llevar, obviamente, porque no puede conectarse ni vincularse con nada, a lo único que nos puede llevar es a la autodestrucción. Bien, ¿cómo enlazamos esto? ¿Cómo enlazamos esto con esto de la vacuna, con esto de las radiaciones, de las antenas? Aquí hay un tema muy importante, porque el que está desconectado de su propio eje, instintivamente va a buscar conectarse con otras antenas a las que va a seguir usando y utilizando para de alguna manera seguir conectado a algo. Pero obviamente estas personas que viven en esta desconexión no están comprendiendo la estructura del humano, del ser humano original, por decirlo de alguna manera. No lo están comprendiendo, pero sí pueden ver el potencial del humano conectado a su conciencia. Pueden darse cuenta, pueden percibir que el humano conectado a la conciencia es un potencial y una fuente que, digamos, que necesitan para seguir funcionando, para seguir funcionando, para seguir adelante. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo en todo esto? Para las personas comunes, lo que te va a hacer inmune a todo este intento de usurpación, lo que te va a hacer inmune, tiene que ver con la palabra consciente. Fijaros que la palabra consciente contiene al conocimiento, a la conciencia y a la mente. Consciente. Todo esto que viene integrado en un paquete
es un código, una configuración. Si la persona está en un modo inconsciente y ante este desafío no elige evolucionar, va a dejar una vacante, dentro de sí, una vacante que tiene que ver con la falta de conciencia. Si la persona elige vivir en un modo inconsciente, quiere decir que va a tener vacante la conciencia y ese espacio vacío va a poder ser usurpado, va a poder ser tomado, va a poder ser ocupado. Literalmente va a ser ocupado a través de esta tecnología. Y ahí no va a haber oportunidad de evolución, sino que la persona va a transitar hacia una especie de mutación hacia un desarrollo de mutación en el cual quien se va a encargar de su desarrollo va a ser la tecnología. Van a ser personas que no van a tener la capacidad de pensar por sí mismas, de tener su propio criterio, porque en esta vacante, en este dejar vacante la conciencia, van a perder la referencia y entonces van a tener referentes que van a ser en realidad entes que van a elegir y tomar decisiones por ellos. Pero, obviamente, el ser humano es alta tecnología, siempre lo ha sido. Y es muy importante que nos demos cuenta que nuestra propia biotecnología